Bueno, buenos días, buenas tardes ya, que son las 3. Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva sesión de este 2026 del SPX Talks. Hoy, como primera charla de este 2026, veréis que vamos a cambiar un poco el formato de cómo lo hacíamos anteriormente. Vamos a hacer una conversación en la que tengo la suerte, ¿no?, de contar con Silvia Millat, una persona con la que he podido trabajar y compartir pues bastantes horas incluso de formación. Pero antes de presentaros a Silvia, a recordaros un poco el funcionamiento de cómo va a ir, que aunque no usemos una presentación ni un PowerPoint ni va a ser una conversación, lo que queremos es que esto sea algo en el que podáis interactuar y que podáis hacer preguntas. Entonces os animamos a que vayáis escribiendo en el chat las preguntas y dejaremos 10 minutos finales para contestarlas. Si en el momento que estamos hablando de algo hay alguna pregunta que está muy relacionada y la queréis hacer en ese momento, la escribís por el chat y esperamos pues poder verla y poder introducirla sin que se alargue mucho y nos dé tiempo a hablar de todo lo previsto. Y recordaros también que a nivel de actividades del SharePatient tenemos que vamos a publicar ya en breve y se van a anunciar todas las talks en todos los idiomas de marzo y de abril. Recordaros también el Congreso de París de octubre de este año, que serán los días 14 y 16 de octubre, en el mismo formato de siempre. El primer día con la visita a 3 hospitales top y punteros de París, y segundo y tercer día en el formato de congreso, que contará este año con 4 keynote speakers, a diferencia de los años anteriores, que tenía 2, con las comunicaciones y con esta paridad entre el 50% en inglés y en francés, para dar un poco cabida a todos y con traducción simultánea. Y también recordaros ya por último que el 16 de abril tenemos los awards y que en menos de un mes se abrirá el voto al público y podréis conocer realmente los proyectos que han pasado a las siguientes fases y sobre todo que podréis votar por vuestro favorito y por el que consideréis que es mejor. Y nada, recordaros que será en París, en el Hospital de Foch, que es uno de los que se visitarán en el Congreso, y que os animo a todos a votar, a participar y sobre todo a venir al Congreso, que es una gran oportunidad. Y ya no me extiendo más y vamos a presentar a Silvia Millat, que es responsable de la Unidad de Atención a la Ciudadanía y Participación del Hospital Universitario Bellvitge. Y al final su trayectoria, pues oye, si nos la quieres introducir un poquito, Silvia, cómo has llegado hasta aquí, y luego ya entramos un momento a hablar del proyecto que vas a presentar hoy. Bienvenida. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a esta sesión. Es un placer también estar contigo. Como decía Patricia, nos conocemos ya desde hace tiempo y no sé si tiene mucho interés mi trayectoria, ¿eh? Yo estoy trabajando en el Sistema Nacional Catalán de Salud desde el año 80, por lo tanto ya tenemos una trayectoria larga, y de formación soy licenciada en Historia del Arte, porque es una formación que hice posterior a la entrada en el sistema, y poco a poco he ido conociendo la atención a la ciudadanía desde el 85-86, y hemos ido progresando a medida que este tema también se va poniendo encima de la mesa de las distintas organizaciones. Por suerte, entidades como el Clínico, como Sant Joan de Déu, como otras entidades han generado formación en este sentido y hemos ido creciendo en paralelo a esta oferta de formación. Pues al final, como dices tú, el arte, que dices, no será muy relacionado, para mí sí, porque has aplicado, ¿no?, este arte que ahora tienes y realmente has ido viendo sobre todo esta evolución desde los 80 hasta ahora, y encima le puedes aplicar, ¿no?, tu arte personal. Bueno. Quería preguntarte, para empezar y para situar que todo el mundo entienda con el título, ¿qué es DAIPO? En 20 segundos, ¿no? O sea, ¿qué es y qué cambia y qué es lo de DAIPO? Porque al final en el sistema se puede conocer, pero mucha gente no sabe qué es.
Bueno, estamos muy habituados a utilizar siglas, que yo le digo palabrotas, que no sabemos qué significado tienen y que incluso cuando las utilizamos tampoco entendemos qué son ni para qué sirven. Os explicaré el sentido del proyecto DAIPO. DAIPO es un proyecto de innovación impulsado desde la Unión Europea, está generado con fondos Next Generation y que a través del CatSalut ha facilitado recursos económicos a distintas entidades para que en este caso concreto tiraran adelante proyectos de innovación que tuvieran como centro las patologías de pacientes crónicos complejos. A partir de aquí nosotros hemos hecho lo que llamamos verticales, 14 verticales, que son 14 proyectos entre los que se encuentran rehabilitación, hemodiálisis, demencias, hasta 14, donde la condición de la financiación era que incluyéramos reingeniería de proyectos, experiencia de paciente y aplicación de la tecnología y de instrumentos tecnológicos como APPs en el desarrollo de estos proyectos. Y esto para nosotros ha sido una palanca de cambio de la organización, porque al obligarnos a utilizar todos estos elementos, los hemos ido implementando en los distintos proyectos que poníamos en marcha. Pues realmente creo que era muy necesaria esta explicación, porque creo que mucha gente no lo conoce. A mí me ha permitido, ¿no?, empezar a entrar y empezar a mirar y ver, pues oye, estas decisiones verticales y ver diferentes proyectos. Así que muy interesante y sobre todo que tengan la pata, como decimos, ¿no?, de participación de pacientes. Entonces, ligando esto, me quedo con vuestro título, que es Paciente y Cuidador, ¿no? El por qué esta importancia de estas dos patas, ¿no?, de paciente y cuidador, y estas dos voces, ¿cómo las equilibráis? ¿Y por qué pensasteis en poner estas dos voces? A ver, supongo que trabajar con patología crónica compleja te da un perfil determinado de paciente. Y esto quiere decir a veces un elemento o una dimensión de edad o una dimensión de dependencia. Por lo tanto, en algunos casos era más placentero para los pacientes venir a los grupos focales acompañados y no podías traer a un acompañante sin darle voz. Y por otro lado, había patologías donde el paciente no podía expresarse, como la demencia, y aquí sí que era imprescindible el cuidador. Ya presuponíamos, de alguna manera, que el cuidador, el acompañante habitual, es un elemento que tiene una doble dimensión. Una, contribuye a que el paciente haga lo que se compromete a hacer en la consulta, y por otro lado, nos dice la verdad de lo que hace el paciente. Porque el paciente te puede llegar a la consulta y tú le dices, oiga, ¿ha caminado 20 minutos cada día? Y él te dice, sí. Y el acompañante de al lado te dice, pero Manolo, diles que no es verdad que caminas cada día. Y entonces estas cosas generan unas complicidades que dan al asistencial una información que es relevante para saber si lo que está en marcha es lo adecuado, si tiene que rectificar, si tiene que existir en algún punto o no. Y en este sentido, descubrir esta voz, que no en todas las patologías es imprescindible, pero que en algunas sí, nos ha permitido incorporarlo en la experiencia del paciente y empezar a pensar que el paciente no es un ente solo, sino que vive con su entorno. Y esto quiere decir en la alimentación, en la actividad física, en la actividad relacional, en muchos aspectos que si no, nosotros no tendríamos esta información. Exacto, me encanta, he ido apuntando palabras que has ido diciendo que me parecen realmente para apuntarlas en un panel bien grande, porque acto de generosidad, no, tú has dicho contribución, que yo lo veo como un acto de generosidad enorme, ¿no? De que un paciente y el cuidador, pues oye, den su voz y que vosotros la recojáis. O sea, yo veo esta bidireccionalidad. Complicidad es una palabra que creo que es muy importante en estos proyectos. Descubrir, al final, cuando dices descubrir, para mí va mucho más allá, porque realmente no vas con una idea preconcebida, sino que estás abierto. Entonces, me gustan mucho las palabras que has sido, a lo mejor de manera involuntaria, pero que vas diciendo, y sobre todo el entorno, que vemos que es súper importante, ¿no? Y al final es cómo lo estamos ligando. Con todo esto, ¿no?, estas palabras, contribución, descubrir, entorno, me gustaría saber cómo lo hacéis, ¿no? O sea, en qué momento la voz que recogéis y que estáis
pues recogiendo estas contribuciones, influye realmente en las decisiones, ¿no?, posteriores? Mira, yo volvería a los orígenes cuando definíamos el proyecto DAIPO como palanca de cambio y pongo un ejemplo. Nosotros en nuestro hospital trabajábamos la reingeniería de procesos con la metodología Lean Management y hacíamos también experiencia de paciente, pero lo hacíamos por separado. Y a nosotros DAIPO nos ha obligado a hacerlo en paralelo. Es decir, nos ha obligado a hacer lo mismo en un proyecto y nosotros hemos decidido que lo haríamos en paralelo para que la voz del paciente alimentara la reingeniería del proceso que se estaba haciendo. Por lo tanto, hacemos una recogida de la información que nos dicen pacientes y cuidadores y la transmitimos a reingeniería de procesos, de manera que invitamos también a los profesionales a escuchar a los pacientes. Porque ya lo diré en las conclusiones, pero lo siento mucho, pero sin profesionales no hay cambios. Y es muy distinto enviarle un resumen a un profesional y decirle, oiga, se quejan del trato, se quejan de la información, se quejan de no sé qué, que escuche un testimonio literal de un paciente, porque os aseguro que se transforma. Todas las resistencias, que hablaremos al final de resistencias o no, se caen al suelo cuando escuchan a las personas, porque yo creo que la vivencia personal, la palabra sonará banal, emociona, pero llega a tocar la sensibilidad de los profesionales, que son los que al final deciden si acceden al cambio o no acceden al cambio de la manera de hacer las cosas. Porque al final, ya sabéis que todos tenemos la sensación de que trabajamos bien, que trabajamos muy bien o que lo intentamos, pero al final solo pensamos en lo que necesitamos nosotros para hacerlo bien y además presuponemos lo que necesitan los demás para que lo vivan como que está bien. Y cuando preguntamos, es decir, cuando los sentamos y hablan, sea el paciente solo o sea el paciente o el cuidador, nos dicen cosas que ni se nos habían ocurrido en nuestra vida, pero que no. Y pongo un ejemplo, que me lo preguntarás después seguramente, pero ya me adelanto. Pero a nosotros un día que nos sentamos con cuidadores de demencias, lo que nos decían era que cuando les daban la noticia del diagnóstico, se les generaban 1000 dudas, 1000 miedos, 1000 temores que no se atrevían a preguntar por respeto delante del paciente. Y estas cosas nosotros no las habíamos contemplado nunca. Damos el diagnóstico, lo hacemos muy bien, le hacemos todas las pruebas al paciente, informamos al familiar, hacemos no sé qué, pero todo el cambio emocional que genera la notificación de una demencia, de un Alzheimer, de lo que sea, rompe al cuidador, que además es el que sabe que se va a tener que cuidar de esta persona durante todo ese tiempo. Entonces, estas cosas a nosotros nos han llegado muy hondo y nos han generado la reacción de pensar no solo aquí, sino pensando en otras patologías también. Y a partir de aquí, pues además, os aviso, la experiencia de paciente en pacientes o cuidadores, el mejor difusor dentro de la organización son los profesionales que han participado. Porque lo cuentan a todo el mundo lo fácil que es y los resultados que da. Pero pregunta, porque yo me enrollo como una persona. No, pero sí me encanta porque es que justamente, estaba anotando cosas, pero me quedo con esto último, que cuando podemos explicar muchas veces el por qué es importante incluir pacientes, el por qué es importante incluir profesionales, pero hasta que no lo vives, o sea, cuando tú vives algo, lo percibes diferente y lo recuerdas. Y lo decides Exacto. Exacto, y entonces ya lo incorporas como tuyo. Entonces, para mí la mejor manera siempre es hacer esto, ¿no? Hacer participar. Y me ha gustado mucho lo que has dicho de integrarlo en el proceso y convertir esto en un proceso, no en algo aleatorio, claro, ¿no? Porque al final consigues que se metan dentro de este proceso, o sea, pensando en el proceso como una rueda, pues es, oye, me meto en esta rueda y al final, ¿no? Lo hago, pues que saco todas estas partes del miedo y realmente formo parte activa y sobre todo que hago un poco de embajador, como bien decías. Porque aquí, y lo uno con una pregunta que tengo muy clara, que es cuando la gente habla, ¿no?, del tema de incluir pacientes, de incluir cuidadores, todo queda siempre muy bonito y tú lo has dicho, que hasta que los profesionales no participan, no se lo creen de verdad. Nos encontramos muchas veces con lo que a mí me gusta denominar el
patient washing, ¿no? Conocemos greenwashing, el pinkwashing, ¿no? En las épocas que hay algo que todo el mundo se suma, y a veces pasa esto, que el tema del sumar al paciente parece como una moda, ¿no? Entonces, ¿cómo lo habéis evitado vosotros, ¿sabes? ¿O qué consideras, ¿no? que hace que realmente los profesionales se lo crean y ya no sea como algo más? A ver, yo te diría, y en esto mi dirección me va a matar, pero yo siempre digo que cuando tú ordenas algo que se tiene que hacer, se lo pasan por el forro. O los implicas o no hay manera, o no hay manera. También te diré que nuestro hospital es un hospital situado en las afueras de Barcelona, por lo tanto, no tiene el pedigrí de los hospitales de Barcelona. Está en el Baix Llobregat, que es una zona muy trabajadora. Y por estas características, nuestro hospital es un hospital que ha hecho muchas cosas y las ha contado muy poco. Por lo tanto, lo que tú me decías de hablar de algo que realmente no es, yo creo que en nuestro caso no sucede, aunque es un riesgo, porque ahora que hablamos todos de sostenibilidad, todos tenemos objetivos de sostenibilidad y la mitad no nos salen bien. Yo creo que tiene más valor hacer algo y que tenga resultados y que implique a los profesionales que no colgarlo en un cartelito. Lo que pasa es que esto es perverso. Porque si tú no le explicas lo que haces, te pierdes la oportunidad de generar confianza a la población a la que te diriges. Y por lo tanto, tiene que haber un equilibrio muy claro entre lo que haces y lo que dices. Y esto quiere decir que no digas cosas que no haces, pero explica también las cosas que haces, porque esto genera confianza en la población. Y en este sentido, nosotros estamos en esa situación ahora. Totalmente. Al final, este equilibrio entre visibilidad, acción, siempre es muy importante y muchas veces se come el tiempo porque ya estás metido en el proyecto y no comunicas, te olvidas de comunicar partes que ya las has asumido y realmente a veces esos son los fallos que te das cuenta de un proyecto que ha salido muy bien. Claro. Si no lo has comunicado el proceso y tal, al final luego no llega. Entonces, yo creo que eso es uno de los grandes aprendizajes se tiene que incluir esa parte de comunicación externa e interna, todos los que han participado, del feedback, etcétera. Entonces, aprovecho y te pregunto, aprendizajes, ¿no? O sea, decíamos esto de la comunicación, que puede ser uno. Si hoy volvieras a, pues 2 años antes, cuando empezasteis esto, 2 años, o bueno. Sí, más, casi 4. Más, ¿no? 3, vale. ¿Qué harías diferente con lo que has aprendido? ¿Cambiarías algo del proceso? A ver, yo creo que la metodología es muy, muy buena. El design thinking es muy bueno porque sientas pacientes y cuidadores y profesionales y los profesionales escuchan directamente a los pacientes y esto es muy bueno. Pero sí que es verdad que cuando coges un equipo, sea el de demencias, sea el de diálisis, tiene que haber un líder clínico que tire mucho del equipo. ¿Por qué? Porque tú estás introduciendo una manera de hacer las cosas que en la primera sensación es que le quita tiempo asistencial. Exacto. Y al principio no tienen claro para qué, porque ellos ya creen que lo hacen bien y con todo el cariño. Trabajar para el paciente, ¿para qué si ya lo hacen? Y tú estás introduciendo una dimensión distinta. Yo no le digo que asistencialmente lo haga mejor, que no se lo cuestiono. Yo le estoy diciendo que lo haga de una manera que mejore la experiencia del paciente. Y esto es la gestión de los tiempos, la gestión de la información, la gestión de muchas cosas que a ti como asistencial te parece que no son importantes, pero para el destinatario sí. Y aquí yo sí que haría un esfuerzo muy grande, porque el líder arrastra cuando los otros renunciarían un poco. Y lo digo por las asistencias a las reuniones, por participar más o menos, por dar respuesta rápida a las cosas, por implementar las cosas nuevas de una manera convencida y no impuesta. Y por lo tanto, yo aquí en el tema de los líderes pondría mucho énfasis, mucho. Otro es, a lo mejor, si es posible, darles un poco de tiempo para hacer esto. No todo el tiempo que necesitan, porque tiene que ser un 50-50 de esfuerzo para todos. Y seguramente es imprescindible que, aunque el objetivo final sea la mejora de la experiencia del paciente, ellos tengan la impresión que para su práctica asistencial esto también representa una mejora. Y por lo tanto, que ellos también ganan haciendo un esfuerzo de este tipo.
que no hace falta que sea un esfuerzo, un reconocimiento ni económico, ni de tiempo, ni de nada, pero a lo mejor si ellos hacen un circuito en el que el mismo día hacen la prueba, la visita y no sé qué al paciente, para ellos también es más satisfactorio porque necesitan menos tiempo de mirarse la historia del paciente cada vez que les llega después de 15 días de no haberlo visto, de lo que sea, y por lo tanto ellos también tienen que ver que esto les beneficia. Seguramente cambiaríamos esto, ¿eh? Exacto. O sea, me quedo con el que hagan de líder, o sea, que hagan el ejemplo al final. O sea, como cuando a nuestros hijos les enseñamos a que hay que cruzar en verde y no hacer delante de ellos lo contrario, pues hacer ese ejemplo y sobre todo que vean el win-win. Y me guardo ahora una pregunta para luego del win-win, porque hemos hablado del win-win de los profesionales, pero me voy a ir por otro win-win. Pero antes estabas ligado con lo que has dicho y me gustaría ver cómo cerráis el círculo, ¿no?, de quienes participan, sientan, tanto de profesionales como de pacientes, que sientan realmente que ha servido, que ha servido lo que han aportado. ¿Cómo hacéis ese cierre? El retorno es una asignatura un poco pendiente de la experiencia de paciente, porque es importante que cuando alguien ha hecho el esfuerzo de venir y aportar cosas, sepa cómo ha terminado todo. Hacemos un proceso de co-creación donde ellos ya empiezan a ver algunos resultados. En un proceso de co-creación, tú coges todas las aportaciones que han hecho ellos, se han priorizado por impacto y factibilidad, y entonces discutes con ellos de lo que se ha seleccionado como prioritario, que es importante. Y te llevas algunas sorpresas, porque algunas veces nos han dicho, esto no se esfuercen porque para nosotros no tiene ningún valor. Nada. Y tú dices, pues gracias, porque esto requiere tiempo, esfuerzo y todo esto, y vale la pena que nos sepamos. Y en esta fase de co-creación ya ven cómo el resultado de todas las conversaciones que hemos tenido se han traducido en propuestas de proyectos, que esta es otro gran beneficio de la experiencia de paciente. Tú de un proyecto de experiencia de paciente puedes salir con 18 propuestas de proyecto que si los quieres hacer a lo largo de los próximos 5 años, sabes que seguro que impactan en el beneficio o en el bienestar del paciente. Y esto solo ya es un buen producto. Como además los priorizas y co-creas con ellos, sabes que los pocos recursos que tienes los inviertes en algo que seguro que se ha priorizado por la organización y también por ellos. Y también esto va adelante. Y nosotros lo que nos hemos planteado este año, porque el proyecto DAIPO tiene una duración de 3-4 años y tiene una primera fase de identificación de necesidades, otra de diseño de proyectos, una de prueba piloto y otra de medida de los resultados de esta prueba piloto, es revertir esta información de todos los proyectos en una jornada DAIPO donde nosotros invitaremos a todos los pacientes y cuidadores que han participado. Y esta sesión yo creo que la haremos después del verano y allá sí que daremos resultados numéricos incluso de los proyectos que se han hecho y cómo hemos medido la satisfacción después de haber implementado estas cosas. Pero esto es un poco lento, pero no hay experiencia de paciente si no hay retorno. Porque no cierras el ciclo. Exacto. Y aparte, mejor que sea lento, pero que seguro, porque al final, cuando tú das todos estos resultados que comentas, al final lo permites hacer escalable, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo habéis conseguido y me gustaría, porque nos quedan 6 minutos, ver qué preguntas tenéis y que nos las vayáis poniendo en el chat. Y entonces te hago la reflexión esta que te decía. A ver, lo que te guardabas. Exacto. Cuando decías, oye, que tiene que ser un win-win, y es verdad que das tiempo a los profesionales, das tiempo a tal, pues siempre tenemos la asignatura pendiente de qué se les da a los pacientes y cuidadores que vienen, participan, dedican su tiempo, es cómo hacer que se involucren muchos tipos de pacientes, ¿no? Con ya no solo el retorno, sino que también hay que ir pensando cómo se recompensa. Hay un concepto que es el de voluntariado, sí, que en el momento que lo compensas de alguna manera material pierde todo el sentido. Y por lo tanto, nosotros, ahora os parecerá broma, pero nosotros cuando hacemos una jornada de este tipo, nosotros ponemos sobre la mesa agua, caramelos y los cuidamos. Y este es el cuidado que les tenemos. También es verdad que cuando acabamos las sesiones, nosotros les hacemos una encuesta de satisfacción. Aparte de que en las sesiones de grupos focales firman confidencialidad, firman derecho a la imagen, si quieren o no, y una serie de cosas que son las partes formales que nos dan garantías en todos los sentidos de protección de datos.
Los resultados de satisfacción son entre 9 y 10, todos. Porque las personas que son usuarias del hospital se quedan alucinadas de que les llames para preguntarles qué piensan sobre cómo lo hacemos y cómo creen que lo tendríamos que hacer para hacerlo mejor. Ese es uno de los beneficios. El otro gran beneficio es que como tú haces grupos focales por patologías, tú pones en contacto personas que se encuentran con personas que tienen una situación como la suya, porque normalmente se encuentran en entornos donde ellos son los únicos y, por lo tanto, para no hacerse pesados, para no preocupar, no hablan la mitad de lo que tendrían que hablar. Nosotros nos hemos encontrado grupos focales donde la gente, al irse, nos daba las gracias por haber convocado aquello y se daban entre ellos los teléfonos para quedar y hablar. Para hacer grupos. Y esto, un ejemplo muy claro, son las demencias, donde muchos de los cuidadores coincidían en los miedos que tienen, en la poca información que tienen sobre aspectos legales, sobre cosas de este tipo, que en nuestro caso ha acabado haciendo un resumen de todas las asociaciones y fundaciones del territorio que hay de esta patología para que ellos puedan preguntar y puedan hacer cosas. O incluso hemos hecho o estamos poniendo en marcha lo que llamamos una tutoría entre iguales, es decir, cuidadores expertos que se ponen en contacto o que se pondrán en contacto, porque no lo hemos hecho todavía, con cuidadores iniciales que debutan en la enfermedad y se explican las cosas más esenciales. O una cosa tan banal como poder decir, estoy hasta las narices de ser el único de la familia que se cuida de mi padre, de mi madre o de mi hermano, porque cuando lo has dicho lo continúas cuidando igual de bien y con el mismo cariño, pero emocionalmente solo puedes liberarte en un entorno que pueda entender que una expresión como esta no va contra nadie, sino que es liberadora emocionalmente. Que no te juzguen, que no te juzguen. Exacto. Estos son los beneficios que ellos encuentran y la satisfacción que nos expresan es muy alta, muy alta. Y me callo para que puedan preguntar, ¿no, Patricia? Porque sí, no, iba mirando, pero mira, justo ha entrado Ainhoa, vale, que nos ha hecho una pregunta y que, bueno, mi pregunta es, ¿os ha pasado? Bueno, te agradece tu charla tan interesante. Y a vosotros. Y sobre todo, la pregunta es, un segundo que se me ha ido aquí, ¿os ha pasado que la gente quiere seguir participando en este tipo de grupos después del grupo focal? ¿Veis una realidad hacerlo sostenible o la demanda es demasiado grande para mantenerlo en el tiempo? No, yo creo que son dos cosas distintas. Una es cuando tú testas en una determinada patología cuáles son las necesidades y expectativas, porque en este sentido un grupo focal tiene aquella dimensión cualitativa que no tiene una encuesta. Una encuesta con la mejor intención tú puedes preguntar las cosas que te parece que preocupan, pero cuando tú haces un grupo focal te salen cosas que nunca te hubieras imaginado. Y la gente esto ya te lo expresa. Esto es un grupo focal y la otra cosa es estos grupos de encuentro habitual que serían el resultado de una necesidad expresada y que sí que se pueden montar desde las unidades o desde los servicios, pero no desde atención a la ciudadanía o desde participación, que lo único que hace es hacer un corte, testar cualitativamente, sacar información e incorporarla a la manera como hacemos las cosas o los procesos. Yo diferenciaría estas dos cosas, porque un grupo focal yo creo que no tiene sentido continuidad en el tiempo. Es un corte para saber qué pasa, que tú puedes hacer dentro de un año para saber si lo que has hecho ha mejorado o no la percepción. Pero no es un grupo para aquello de soporte emocional. Exacto. Sí, al final son estos otros proyectos que se desarrollan, ¿no? Como las tutorías entre iguales, como bueno, diferentes actividades que comentabas. Pues bueno, hemos llegado al final. Hemos tenido solo una pregunta, pero porque creo que te has explicado tan bien, has explicado el proyecto y sobre todo nos has transmitido realmente lo que es hacer un proyecto paciente-cuidador e incluirlo de verdad. Y desde aquí agradecerte, Silvia, tu participación, ¿no? y que pongas en conocimiento de todos este gran proyecto que habéis hecho en Belviche y gracias a la metodología DAIPO y todo. Y nada, los demás, muchas gracias. Recordaros que a partir del viernes estará disponible la sesión y sobre todo recordaros las fechas que comentábamos al principio, el congreso
el 14 y 16 de octubre en París, que os apuntéis, un gran congreso que creo que si os interesa este tema no podéis fallar, y que a partir de menos de un mes tendremos ya los proyectos que aspiran a los awards del 16 de abril en París y que podréis votar por el vuestro. Así que nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos el mes que viene. Gracias a todos también. Un abrazo.